Y bueno amigos, empezamos un viaje nuevo juntos con ustedes. Vamos a visitar Colombia de nuevo. Yo tengo por acá muchos suscriptores de Colombia, así que muchos me escribieron cuándo voy a volver por fin a Colombia para hacer otro video del país. Y resulta que el video mío que tiene más vistas es de Colombia. De nuevo quiero ver cómo me siento después de tanto tiempo en Colombia, en Bogotá, en la capital, y vamos a hablar juntos sobre mis pensamientos, cómo me siento allá. ¿Qué piensa una polaca sobre Colombia? Entonces, mochila conmigo y empezamos. Y ya estoy en la primera etapa de mi viaje y acá al principio tengo que contarles que los dominicanos hasta en el aeropuerto son los dominicanos verdaderos. Ustedes saben, yo viajo mucho de República Dominicana a República Dominicana, entonces tengo muchos sellos de este país. Lo que pasa, el señor de la migración cuando vio cuántos sellos yo tengo en mi pasaporte, él me preguntó: Mami, a ti te gusta República Dominicana, ¿verdad? Y yo digo, claro que sí, señor. Demasiado. Así que eso es un ejemplo excelente que confirma mis palabras. Los dominicanos son súper amables. Donde sea, no importa el lugar, siempre amables. Pero antes de entrar al avión, tengo que tomar un jugo de mango dominicano para despedirse por un rato. Bienvenidos en Bogotá y bienvenidos en Colombia y adiós el calorcito dominicano. Pero ustedes ven, yo estoy afuera en una camiseta así corta porque me dio mareas el aterrizaje del avión y ahora me siento un poquito mejor. Ya estoy después de la migración y podemos empezar a explorar la ciudad de Bogotá. Primero tengo que llegar a mi alojamiento para este viaje y ya. Mañana vamos a conocer un poquito más de Bogotá porque ya son las 10:30 por la noche. Primero alojamiento, luego la comida y mañana vamos a conocer Bogotá. Y buenos días, ya amanecí. El día es muy lindo, aunque hace 13 centígrados. Tenemos el sol, por eso no es tan frío, puedo aprovechar. Llegó el tiempo de comer algo, tomar un cafecito para empezar este día. Tengo por acá una cafetería, creo local, con la comida típica colombiana. Vamos a probar. Choque cultural número 1. Quería comer algo, el desayuno, tomar el cafecito, pero resulta que la cafetería que yo quería visitar no acepta las tarjetas, solamente transferencias bancarias de los bancos colombianos o efectivo. No podía comprar cafecito ni comer desayuno, pero acá en cada esquina hay Oxxo, entonces tengo un cafecito de Oxxo y me parece que primero tenemos que cambiar la moneda para comer algo. Me gusta mucho este vecindario donde tengo alojamiento porque acá hay un parque. Muy cerca hay Parque Metropolitano de Simón Bolívar, me parece. Hay Parque de los Novios y es súper tranquilo por acá. Las calles son muy limpias y es de verdad muy tranquilo. Un poquito lujoso. Como dicen en República Dominicana, popi. ¿Ustedes también usan esta palabra en Colombia o no la conocen? Bueno, estoy en el centro comercial y mira lo que encontré por acá. Si necesitas un taxi, por acá hay una máquina donde puedes buscar tu conductor y tu taxi. Algo excelente. Miren, buscas por ejemplo a dónde quieres ir, puedes elegir algo de acá o otro lugar y te busca. Ay, miren. Y sale también el precio. Y lo mejor, puedes pagar en efectivo, datapono, QR code y otros métodos de pago. Es súper fácil. Entonces, si uno no tiene el internet, por ejemplo, puede pedirlo así, muy fácil.
Continuamos y ahora me encuentro cerca del Museo del Oro y ustedes saben, yo normalmente trato de visitar los lugares más picantes, yo digo, pero lo que pasa, después de mi primer viaje, mucha gente me dijo que mejor no andar con la cámara sin alguien de la zona por los lugares picantes, así que llegué acá para ver cómo se ha cambiado la ciudad, cómo está por acá la vida. Lo que hay que saber sobre Bogotá es la ciudad donde vive 8 millones de personas y eso es un número enorme. Lo que puedo decir es que se nota que acá vive la gente distinta. En esta ciudad se ve de todo. Todos los contrastes, colores y todo eso, la gente de distintas partes del mundo entero. Así que, por ejemplo, yo tengo frío acá porque llegué de República Dominicana donde vivo actualmente, entonces ya estoy acostumbrada a las temperaturas de allá y acá con esta brisita hace frío, pero la gente de acá, de Bogotá, me parece que es acostumbrada a las temperaturas así porque se ve en los shorts, con las camisetas con mangas cortas. Hay personas así como yo también, pero saben. Y lo que me impresiona más en la capital de Colombia son las vistas y los contrastes de los edificios con las montañas. Eso me parece que es lo más bello. Miren allá. Tenemos los edificios bastante altos, como de 10 pisos. En el fondo tenemos la montaña. Eso es, creo, lo más bello. Pero saben, acá se nota 8 millones de la gente. Estoy acá durante el día laboral y hay demasiada gente, de verdad, hay muchísima gente andando por acá, por el centro turístico. No puedo salir de República Dominicana, creo. Estoy andando por acá, por el centro, por la Candelaria y miren, encontré un club de billar que se llama Santo Domingo. Sí, yo sé que Santo Domingo no existe solamente en República Dominicana, pero acabo de vivir en Santo Domingo, en República Dominicana, entonces eso supuestamente es un signo del Dios. Él me quiere decir que voy a volver allá. Bueno, ahora mejor. Y es increíble cuántas subculturas se ven en esta ciudad. Hay los goths, los punks, los metals, todos. Solamente no he visto a la gente en Japan Style, como dicen. En Europa me parece que eso ya murió y ya no existe algo así. Hay solamente pocas personas. Acá todavía se ve mucha gente así. Y también eso se puede notar al ver qué conciertos están acá en Colombia. Y lo que es muy gracioso, si uno no conoce esta zona bien y sale del centro turístico, como de esta zona donde hay la catedral, esta plaza, se puede llegar a los lugares, yo diría, distintos, en los lugares donde mejor guardan las cosas. Pero ya sé el código de la calle y trato de no dar la papaya. Es lo que yo pienso. Y el bronce me parece que es un metal muy popular acá en Bogotá, en Colombia, porque me acuerdo que yo me compré una cadenita pequeñita de bronce hace casi 2 años durante mi primer viaje acá. Y por acá, cerca del centro, también se ven muchos puestos donde la gente, los artesanos venden cosas así del bronce con las piedritas semipreciosas, preciosas. Pero antes de llegar a mi destino, quería también tomar algo caliente. Yo estoy en Colombia, tengo que tomar el té de coca.
Entonces por 8,000 pesos colombianos voy a tener un té de coca. Y eso como una curiosidad, algunos lo saben, especialmente los que viven en esta zona, es que té de coca ayuda a acostumbrarse de las alturas. Entonces, por ejemplo, no está acostumbrado a la altura de Bogotá, que es 2.600 metros de altura. Puede tomar el té de coca y me parece que va a ayudar un poquito. El té de coca es súper ligero, el sabor es muy ligerito, yo diría. Me parece un poquito a la menta, pero menta tiene un sabor más intenso. Eso como un té saludable. ¿Cuesta mangosán? Uno vale, tengo de 3, de 4, de 5. Medio kilo vale 20.000 o el kilo vale a 30. ¿Y me puedes vender como 5, por ejemplo, unidades solamente? Ok. No, pruébelo. Yo conozco. No, para que lo pruebe, tranquilo. Gracias. Es algo que no existe en la República Dominicana. Mangosán. Delicioso. No estoy segura si yo pagué el precio bueno. Tengo 5 mangosán. Eso fue como medio kilo por 20,000 pesos. Me pueden escribir ahora si eso es el precio justo o no. Me parece que en lugar normal, como en el supermercado, puede salir más barato. Al final, muy rico. Y eso es una de las cosas que a mí me encanta en Bogotá, en esta ciudad. Y eso es, creo, uno de los únicos lugares en el mundo donde se ve algo tan precioso. La subida y en el fondo se ve las montañas. Claro, eso cansa muchísimo subir allá, pero estas vistas... Y algo gracioso, otra cosa graciosa. No puedo encontrar por acá en el centro ningún basurero. No sé si no hay o si yo no veo o si eso es por la seguridad. Por fin. El Zapacón. Y la última vez cuando yo estaba acá, no llegué a este lugar. Entonces, por fin estoy en la calle muy estrecha donde se ve toda la bohema, yo digo, de Bogotá. Un choque cultural. En las tiendas con los regalos, acá la gente escucha la música como rock o metal. Eso no existe en la República Dominicana. Quizá eso es la cuestión de la zona, que es una zona muy turística, pero acá se ve de verdad mucha policía. Ahora he visto también la policía del turismo en las bicis y también yo noté la seguridad privada en algunos lugares. Entonces, la zona debe ser bien protegida porque sí, hay mucha gente, hay muchos turistas y también hay carteristas. Llegó el tiempo para tomar un cafecito y algo dulce. Entonces por acá tenemos la pastelería Florida del año 1936, que ya conozco de mi último viaje acá. Tengo por acá mi cafecito americano y un dulce pequeñito, un rollo de cinnamon, creo, y de pasas. Y eso es súper interesante porque es el único lugar donde yo veo algo así, que ya consumes tus cosas y recibes como tu carga.
Claramente si quieres pedir algo más, puedes llamar al camarero y él te va a añadir unas cosas, pero ya decides. Eso no es el primer lugar donde veo algo así. Cuando yo fui a Albania, ellos en los restaurantes hacían así mismo. Cuando pedía, por ejemplo, una copa de vino, me entregaban enseguida la cuenta con lo que yo pedí. Y cada vez cuando yo pedía algo, ellos me entregaban. Entonces, me parece que eso es para ellos quizá más fácil luego. ¿Eso funciona aquí en Colombia en más lugares o no? Escríbanme en los comentarios. Y eso es una observación muy interesante porque yo he ido acá últimamente hace 1 año y medio, casi 2 años. Y lo que pasa, me parece que no muchas cosas se han cambiado acá. Entonces, los mismos bailadores están bailando acá. Había un señor muy llamativo sin una pierna y me acuerdo que yo estaba grabándole últimamente y sí, de nuevo estaba acá bailando con su mujer. Otra cosa, por acá anda un señor en una bici con los perros que se puede adoptar. O los perros que son suyos, pero él pide dinero para esos perritos o ayuda a los perritos, pues no muchas cosas se cambian. Eso es acá, así mismo que yo conozco de mi última visita. Y sin duda alguna, esa es la cosa que me encanta. Otra cosa, aparte de las montañas, miren, los edificios del ladrillo. Eso es algo que yo no veo a menudo y acá es algo muy llamativo. Me da muy buena impresión. Además, hay muchos rascacielos de ladrillo que se ven de lejos. Y pasamos como 10 minutos a pie del centro turístico y lo que puedo decir, estamos en otro lugar, yo digo. Hay más edificios como las viviendas de los apartamentos y acá es un poquito más ordenado porque acá ya no hay vendedores callejeros, no hay ambulantes. Aquí simplemente es algo distinto, más ordenado yo diría. Y es algo obvio, creo. Las calles de Bogotá te hacen una buena forma, creo. Si yo caminaría desde abajo hacia arriba todos los días, podía subir al Pico Duarte en República Dominicana sin problemas. Está duro. Bogotá sin duda alguna es una ciudad llena de los contrastes. Es la ciudad donde vas a encontrar los ricos y los pobres y también la gente distinta de diferentes culturas y eso me parece que da mucha belleza a esta ciudad. Es mi segunda vez, pero no digo que es la última. Yo no sé, Bogotá tiene algo que me atrae. Quizás son los pequeñitos detalles, pero de verdad me gusta. Me parece que acá hay muchos lugares donde se puede divertir, donde se puede encontrar un restaurante bueno. Además, este clima y las montañas. Y como siempre quería dar gracias a todos ustedes que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. Mil gracias por su apoyo y confianza. Así que escríbanme quién es de Colombia, de Bogotá exactamente. Déjame saber cuáles son tus lugares favoritos de la capital de Colombia. Déjame saber también qué piensas sobre este video. Dale like, suscríbete, comparte con tus amigos y hasta el próximo video. Chao. Ahora creo que tengo que descansar un ratito porque mi corazón en un rato va a saltar de mi pecho, creo.